El lenguaje inclusivo o incluyente intenta, mediante las expresiones orales o escritas de las personas, reconocer la importancia de los grupos sociales minorizados por la sociedad. Este lenguaje pretende que al utilizar caracteres como la E, la X, el arroba o desdoblando el lenguaje al usar colectivos abstractos y genéricos, se puede incluir a las personas de un grupo relegado o estigmatizado por la sociedad en la que se encuentre. ¿Tú qué piensas del lenguaje inclusivo? Bienvenidos, querida publique, al programa. No, ok, a ver, 3, 2. Sean bienvenidos a Tonske. El día de hoy el tema que tenemos es muy controversial porque no hay grises, todo es blanco o negro, hay quienes están a favor, quienes se pronuncian totalmente en contra. Entonces, hoy voy a platicar con Tania, me acompaña Tania, por favor un aplauso, chicos, allá, un aplauso a Tania. Hola. Y otro aplauso también para Simantra, bienvenido, muchas gracias. Nuestro querido público que se compone de muchas personas, gracias por estar aquí. Eso, sí, se hacen ruido, bien. La primera pregunta que yo les quiero hacer, chicos, es ¿lenguaje inclusivo, sí o no y por qué? ¿Quién quiere empezar con esto? Bueno, sí, me parece que hay que entender que el lenguaje inclusivo es un ejercicio de visibilización, ¿no? ¿Para quién? Para un sector o sectores de la población y de la sociedad que han sido excluidos sistemáticamente a lo largo del tiempo en distintos sectores y que también se ve evidenciado en el lenguaje. Ok. Entonces, es importante porque sirve para visibilizarlos, o para visibilizarlas, o visibilizarles. Es que parece un trabalenguas, ¿no? De repente. ¿Tú qué opinas, Tania? Yo creo que lenguaje inclusivo sí, siempre. Okay. ¿Por qué? Lenguaje inclusivo, lenguaje incluyente o lenguaje no sexista es lo mismo. ¿Qué es lo que queremos decir con eso? Lo que estamos buscando es reconocer derechos, reconocer personas, darles una presencia, porque el lenguaje te posiciona o te excluye. A través del lenguaje nosotros podemos discriminar, podemos visibilizar o podemos invisibilizar. A través del lenguaje podemos poner a las personas en un determinado lugar o podemos borrarlas de un lugar. Entonces yo creo que el lenguaje incluyente sí siempre. Principalmente el lenguaje incluyente se ha utilizado para posicionar a las mujeres que habían sido relegadas en toda esta parte de la historia, pero también a través del lenguaje incluyente podemos incluir a todas las personas que conformamos una sociedad. Creo que esa es una de las críticas que más se les hace al lenguaje incluyente e inclusivo, porque se toma como este género binario de hombres, mujeres, pero quedan fuera también todos los que son parte de la diversidad. Ya habíamos tenido un programa aquí entonces que acerca de la comunidad LGBT, donde también se hablaba a favor del lenguaje incluyente, pues hay personas que no se identifican en eso, ¿no? ¿Usar la letra E, el arroba o la X, ayuda en algo a esto? Sí, el problema con el lenguaje escrito es que pretende emular lo que es primero el lenguaje hablado. Entonces, mucha lógica, por ejemplo, de los signos de puntuación son para tratar justamente los tiempos, las pausas que nosotros hacemos cuando hablamos. Entonces, una de las principales críticas, por ejemplo, a la letra X y al arroba, es que son impronunciables. Pues sí, como dices, como lo dijeras. Sí, sí, sí. En cambio, a mí me parece que es un gran ejercicio porque lo que hace una X o lo que hace una arroba es evocar distintas pronunciaciones al mismo tiempo. Okay. O sea, pareciera que puedes hacer un ejercicio en el cual tú vas a llenar vas a sustituir esa X o vas a sustituir ese arroba por el carácter que sea más adecuado para la persona a quien te estés dirigiendo. Ayúdame, Tania, un poco aquí a entender la crítica que se le hace al decir que el lenguaje tiene un uso político, en el cual sí es verdad que ciertos sectores se han visto invisibilizados, porque en una multitud, si hay 40 hombres y una mujer, se sigue diciendo todos. Y cuando es contrario, que hay 40 mujeres y un hombre, se sigue diciendo todos. Entonces, ¿por qué entramos en conflicto con esto? Pues mira, creo que el lenguaje, o sea, principalmente, o sea, fue construido por hombres. En el lenguaje, las mujeres no entramos a construir el lenguaje y además el espacio público, el espacio importante, los grandes cargos, la vida política se hacía por parte de los hombres. Entonces, por eso es que podemos encontrar que muchas palabras ahora nos resultan un poco extrañas cuando las pasamos al género femenino o, bueno, principalmente al género femenino, porque antes no era, o sea,
el lenguaje construye realidades. Antes no había una ministra, no había una presidenta, no había una diputada, y por eso es que todo estaba construido en el género masculino, porque la realidad era esa. Las mujeres no teníamos acceso al espacio público, y para nosotros estaba el espacio privado, ese que no se ve, ahí en donde estamos en nuestras cuatro paredes, en donde estamos en el hogar, en donde estamos al cuidado de las personas, pero no en este espacio público. Entonces creo que este es uno de los motivos por los cuales el lenguaje está construido en género masculino. Y además creo que más que el lenguaje como una estructura es su uso gramatical, ¿no? Es decir, aquí vemos que a lo mejor la palabra sí pretende por sí todos, incluir a todos seres humanos de inicio. No sé, esa es mi visión, ya me dirán ahorita ustedes qué piensan, pero después lo que viene es el uso connotativo y de las personas que lo utilizan para menospreciar a las mujeres. ¿No puede ser por ahí la crítica? Sí, ¿no? Sí, pero no. Sí, bueno, la situación la crítica es válida, ¿no? Por supuesto que uno de los principales caminos al que se va esa crítica es el uso gramatical, la institucionalización del lenguaje, siempre apelando a la RAE, siempre tomándolos como la gran institución. Que te diré que tengo que hacer un paréntesis, porque incluso el año pasado la RAE seguía en esta definición de sexo débil, definiéndole como el conjunto de mujeres. Tuvieron que cambiarlo y lo único que hicieron fue decir, es que es una connotación que tiene que ver con la discriminación. O sea, eso sí existe, pero solo lo usan las personas que discriminan, ¿no? Como lavándose las manos un poco. Claro, es que no hay que perder de vista que la RAE, o sea, principalmente estaba constituida por hombres. Ha habido, creo que 7 mujeres, entonces es obvio que ellos creen que podemos sentirnos incluidas cuando decimos todos, cuando la realidad no es esa. O sea, en un principio se pensó en el género masculino porque los hombres eran los únicos que ocupaban los espacios públicos, nosotras no. Entonces creo que por ahí va mucho también de su justificación por parte de la RAE. Dime cómo hablas y te diré quién eres, y también dime quién lo dice y cómo lo dice, para poder saber cuál es el mensaje que se está dando a la gente. ¿A qué te estás refiriendo, no? Pero discúlpame, interrumpí tu idea. No, entonces, lo que decía es que sí, llega un momento en que la crítica se transforma y se empiezan a convertir en discursos de odio. Cuando empiezas a utilizar estos términos, o por ejemplo, los términos con la E, los empiezas a utilizar de forma, los utilizas de forma despectiva, por supuesto que estás ejerciendo una violencia directa, pero también hay una violencia mucho más sutil, que es la invisibilización. Es una violencia mucho más sutil que no es de bote pronto, no la puedes cachar, porque lo que estás haciendo simplemente es ignorar a un sector, a un sector que es, híjole, yo creo que un poco más del 50% de la humanidad. Claro. Entonces, eso también es violencia. Entonces, sí, el lenguaje, cuando utilizar el lenguaje inclusivo puede ser violento cuando lo haces de una manera despectiva, y también utilizar el lenguaje común puede ser violento sin que te des cuenta a un grado bastante imperceptible. Ocurre peculiarmente con el idioma español, más que el lenguaje, lengua, haciendo esta distinción entre significado, significante, que pues ya muchos teóricos podrían analizarle, el hecho de utilizar el lenguaje o la forma gramatical en el español, porque pienso en el inglés y a lo mejor no pasa así, porque en inglés tú dices friend y no estás diciendo si es mujer o hombre, ya le tienes que poner el he o el she, ¿no? Entonces, este movimiento cobra fuerza únicamente en los países que hablamos español. Creo que no, o sea, creo que este movimiento principalmente sí en los países latinoamericanos, en los países que hablamos español, pues ha sido muy polémico. Ahora mismo hay un debate muy importante en Argentina, en Colombia, sobre el lenguaje incluyente, pero creo que realmente ha pasado por todos los países. Incluso han habido leyes, han habido constituciones que han tenido que reformarse debido a que no utilizaban el lenguaje incluyente y por tanto estaban relegando este espacio a las mujeres en su mayoría, ¿no? Claro. Tú cuéntanos un poquito sobre tu experiencia, Simantra. Me parece que diste un discurso muy cool de graduación con lenguaje incluyente, ¿no? Sí, gracias. No, de nada, gracias a ti. Sí, mis compañeros y compañeras me eligieron para dar el discurso de graduación, me dieron el honor de dar el discurso. Lo que sucedió fue que yo estaba haciendo mi tesis sobre superhéroes. Y estaba leyendo un libro de un autor que se llama Peter Coogan, que recopila las opiniones sobre la definición de superhéroe de distintos autores expertos en el tema. Entonces, a mí me llamó la atención que los autores hombres
cuando hablaban del término superhero, siempre era en masculino, es decir, siempre llevaba el he o el him. En cambio, las autoras, cuando hablaban de superhero, siempre hacían esta distinción de she or he. Entonces, eso me llamó la atención porque a mí me ayudó a darme cuenta, bueno, primero fue la primera reflexión, ¿no? Ok, sí hay superheroínas, ¿no? También hay superheroínas. Claro. Entonces me quedé como con esa idea, con esa reflexión. Lo que sucedió es que, bueno, el discurso de graduación iba a ser únicamente para mi generación en la carrera de Ciencias de la Comunicación. Y un día me cita mi coordinadora, que es la encargada del evento, y me dice que va a incluir en nuestra ceremonia de graduación a compañeros y compañeras de otra carrera. Okay. Entonces, ella me pide que los incluya en el discurso. Esa es... que seas incluyente, ¿no? Esa es la indicación, ¿no? Claro. Por favor, incluye a tus compañeros y compañeras de la otra carrera. Entonces, fue ahí como cuando hice este clic, como en esta reflexión que yo tenía con respecto a lo que estaba leyendo, y la palabra inclusión, que fue cuando dije, ok, pues creo que puedo llevarlo más allá. O sea, creo que puedo incluir a más personas en el discurso. Entonces, sí, realmente no es que en el discurso me haya puesto a hablar con la E, me haya puesto, es algo muy interesante. no haya utilizado, por supuesto, X. Simplemente creo que hay pequeños detalles que hacen la diferencia. Por ejemplo, referirme siempre, constantemente, como compañeros y compañeras, ¿no? Como Vicente Fox un poquito, ¿no? Él fue pionero en eso, en decir mexicanos. Creo que fue un mal al lenguaje incluyente, porque creo que a partir de los desdoblamientos que utilizó el expresidente Vicente Fox, creo que a partir de ahí mucho se trivializó y se convirtió esto en una burla, cuando realmente creo que hay problemas muy de fondo en el tema del lenguaje incluyente. Eso es muy bien. Oye, y entonces gran experiencia la del discurso al final de cuentas. Sí, la verdad es que, insisto, no soy experto en lenguaje inclusivo, No, pero le pregunté justo a una compañera, le dije como, oye, tengo la intención de hacer mi discurso incluyente. Me pasó un manual de lenguaje no sexista de la CNDH, en donde justo habla de estos como plurales. En lugar de decir profesores y profesoras, puedes decir profesorado. En lugar de decir alumnos, en lugar de decir alumnos y alumnas, puedes decir alumnado. Claro. Entonces, empecé como a construir eso, y por lo menos desde mi experiencia quedé muy satisfecho al darme cuenta que sentía que el discurso le estaba llegando a todos y a todas, ¿no? Fíjate, qué padre. Y vamos a quedarnos con esta reflexión ahorita para, regresando del corte, vamos a ver una pequeña capsulita de un ejemplo en donde ya se aplicó lenguaje inclusivo y platicamos de esto que me llama la atención. Yo los traje a propósito, hombre y mujer, para romper también con la idea de que este es solamente un tema que le pertenezca a las mujeres y al movimiento feminista. Hablamos un poquito más de esto adelante, ¿les parece, chicos? Claro. Quédense con Tusqué, no le cambien, y gracias por vernos. Publique, querido. Este año, la editorial Ethos lanzó una nueva versión de El Principito con lenguaje incluyente. La publicación renombrada La Principesa, en donde 60% de sus personajes son femeninos, causó diversas opiniones y millones de comentarios en redes sociales. Las modificaciones en esta nueva versión consistieron en poner las personas en donde decía los hombres, para hablar en plural e incluir a toda la humanidad. También realizaron cambios a las terminaciones en masculino de algunas palabras, donde la letra O se sustituyó por una E. Además, decidieron cambiar algunas de las partes claves de la historia original. Personalmente pienso que ya es momento de quitarnos muchos estereotipos que tenemos en la cabeza, que nos meten desde chiquitos, de decir es hombre, es mujer, porque si no nos queremos meter al tema de la diversidad, hay que aceptar que otras personas sí, y si para ellos es importante, lo mínimo que podemos hacer como sociedad, como seres humanos, es acercarnos a conocer sus inquietudes. Ya después, si sigue pareciéndote algo muy tonto, si te gusta, si no, lo vas a decidir, pero primero conoce. Creo que ese es el mensaje que hay que dar con este programa, y no empiecen a decir como, ay, es que escriben como retrasados. Si vas a hacer eso, vete a ver a Wherever o a quien no sé a quién más, pero por favor aquí no. Veamos esta cápsula del ejemplo que se dio de este colectivo que piensa en agarrar varios clásicos de la literatura para reescribirlos en lenguaje incluyente. ¿Qué piensan ustedes de esto?
Pues a mí me parece una gran apuesta por parte de estas editoras feministas. Por supuesto que va a haber muchísima crítica, pero creo que mucho no nos hemos preguntado sobre qué es lo que leemos y de quién lo leemos, quiénes son los personajes principales, ¿no? Porque siempre habían sido hombres los personajes principales. Yo ahora, si les preguntara aquí en el foro cuántas autoras conocen, cuántos libros de mujeres han leído, pues tal vez serían los menos. Y sí las hay, pero pues nunca nos los dieron a conocer. Entonces a mí me parece una gran iniciativa, me parece algo también muy aventurado y yo lo aplaudo porque creo que nos permite desmontar todo esto que siempre hemos aprendido y también preguntarnos, bueno, ¿y por qué no la Principita, no? O sea, ¿por qué no pudo haber sido una mujer quien la protagonista de una historia? Además, yo creo que este libro es súper peculiar, lejos de que Peña Nieto lo haya leído, porque sí lo mencionó, es otra cosa, pero en el sentido de que es un libro que se te dice, lo leas en diferentes etapas de tu vida, porque tiene un distinto significado. Y sí, justo creo que se presta a la imaginación de decir yo, la Principita, lo abordo, a lo mejor el autor lo planteó de otra manera, pero puede que sí, ¿no? ¿Tú qué piensas, Simón? No, hay que entender también, primero no estoy tan de acuerdo con... no sé cómo poner un altar las cosas, de ninguna manera. Entiendo que son grandes clásicos de literatura, entiendo lo relevante que es, entiendo lo importante que es para muchas personas, pero también no lo están haciendo personas que no saben, ni lo están haciendo personas que desconocen del tema, al contrario, son personas súper preparadas, súper competentes, que saben lo que están haciendo, ¿no? Claro. Entonces, antes de decir cualquier cosa, habría que leer esa nueva versión, y habrá que ver qué es lo que se está diciendo, cómo se está diciendo y para quién se está diciendo. Y ver si se entiende, porque si lo escribieron con E va a costar un poquito de trabajo, la verdad. Un gran mito sobre el lenguaje incluyente, Mariana, porque el lenguaje incluyente no es hablar solo con E, no es hablar con X, no es hablar con arrobas. El lenguaje incluyente es hacer visible a todas las personas de las que nos estamos refiriendo, es saber a dónde está llegando nuestro mensaje, saber comunicar el mensaje a quien lo estamos dirigiendo. No siempre van a ser hombres y mujeres, puede haber otras personas que no se sientan identificados, pero podemos utilizar las palabras como persona, podemos utilizar los colectivos comunes y podemos hacer también en otros casos desdoblamientos, que es mucho del mito sobre el lenguaje incluyente, que es hablar con E y que justo lo trivializan y lo convierten en una burla, claro, cuando realmente el lenguaje incluyente no es eso. ¿Qué piensan? Perdón, no, adelante. Bueno, un poquito retomando la idea, me parece que la idea con el lenguaje inclusivo es hacer un poco reflexión, es una reflexión constante sobre lo que estás diciendo, ¿no? En el momento en que tú te das cuenta, por ejemplo, estás con tus amigos y amigas, cuando haces esa distinción, no sé, puedes, cuando te refieres a ellos o a ellas, dices, bueno, estoy con mis amigos y te das cuenta que tienes ahí al lado a un par de amigas, te das cuenta que, bueno, no sé, de cierta manera haces esa reflexión y las mencionas, ¿no? Entonces, muchas veces no se trata únicamente, como decías, de escribir con la E, sino que el asunto con el lenguaje inclusivo es estar reflexionando constantemente sobre lo que estás diciendo, que es para nada fácil y sí es muy, bueno, para veces puede ser complicado. Pues lleva su chamba, ¿no? Yo ahora que los estoy escuchando y de hecho cuando hice la revisión sobre el tema, hay muchísimos videos en YouTube y como yo lo he mencionado al principio, están los que están súper a favor y los que están totalmente en contra. Algo que yo me llevé de todo eso es entender que esto va más allá de querer a lo mejor que la RAE lo reconozca y que entonces en las escuelas te enseñen a hablar y a escribir con lenguaje inclusivo, sino que es parte de una lucha también y de un colectivo social que está retomando fuerza y que quiere hacer visible problemáticas que van más allá del lenguaje o de escribir. Muchos dicen, bueno, es que las feminazis se vuelven locas con el lenguaje. Es que no es por eso, es porque afecta otras esferas de la vida, ¿no? Claro. No nada más se trata de dar el lenguaje incluyente. Entiendo que mucho de la crítica también es que primero hay que luchar por los derechos y hay que ser, claro, hay que construir una sociedad igualitaria y lo del lenguaje incluyente es lo de menos. No, o sea, va junto con pegado. O sea, tú reconoces a todas las personas, reconoces los derechos de todas las personas, pues entonces utilizas lenguaje incluyente para que todas las personas se sientan realmente referidas y se sientan incluidas en una sociedad de la que son parte. Claro. Uno de los argumentos favoritos de mis amigos feministas al respecto es que, bueno, tú puedes caminar y respirar al mismo tiempo. O sea, el hecho de que tú estés luchando por alguna causa
que es súper válida, que es súper pertinente, que es súper necesaria, no quiere decir que no puedas luchar por otras cosas y no quiere decir que no puedas también hacer ejercicios, porque me parece que al final de cuentas la situación con el lenguaje inclusivo es un ejercicio de visibilización. No sé si me atrevería a tacharlo como, a encasillarlo como una lucha. Más bien para mí es un ejercicio de visibilización. Un ejercicio pertinente, necesario. Entonces eso, ¿no? Además de caminar, también puedes respirar. Entonces sí, no nada más no estar luchando por ello. No está nada fácil hablar con lenguaje incluyente, no es tan fácil porque tienes que ir con todo eso que te enseñaron a ti. O sea, tienes que ir con cómo, a ver, a ti te enseñaron a hablar que hay mujeres y hombres. No, ya no solo hay mujeres y hombres, ¿no? Entonces tienes que aprender nuevas maneras de comunicarte y es un ejercicio constante que te obliga a repensar cómo te vas a dirigir hacia las demás personas para que se puedan sentir incluidas. Claro, porque el tiempo social va cambiando y evidentemente puede que se quede rezagado de la realidad que ya estamos viviendo actualmente, ¿no? Les comentaba antes del corte que justo traje pues a un hombre y a una mujer pensando en que siempre las críticas, veamos de dónde vienen, de Facebook, de Twitter, de YouTube, redes sociales, 100%. Y son de personas que, dijiste algo muy interesante, es difícil y es una práctica que tiene que ser constante, pero pensar es difícil. ¿Cuántas personas se atreverían a meter las manos al fuego? Piensan en redes sociales antes de poner un post, ¿no? Ahí viene también otro de los problemas. Sí, yo te comentaba que hay que procurar no convertir la crítica en un discurso de odio, ¿no? Pareciera que muchas veces estos comentarios escalan a este nivel de agresión directa, de agresión personal, de donde hasta puedes preguntarle si está bien todo en casita. Sus tíos lo siguen molestando. Está bien todo en casa, porque muchas veces la idea, muy bueno, sí, hay que criticar desde la razón, desde el pensamiento crítico, hay que tomar un poco de, o sea, cuando tomas una postura, hay que defenderla, pero no tienes por qué atacar de esa manera, ¿no? Bueno, insisto con el discurso. Claro. Porque aparte, o sea, van en contra de la persona, no en contra del propio argumento, van en contra de la persona y empiezan hay muchos estereotipos en nuestra sociedad y empiezan a calificar de acuerdo a quién lo está diciendo. Y no debería de ser así. Deberíamos de ponernos a investigar porque también mucho de la crítica que hay con el lenguaje incluyente, que también viene un poco aparejado con el feminismo, es que no se sabe realmente qué es y que se confunde lo que es. Es que ahí viene otro de los puntos muy importantes que ahí sí yo también tengo muchas, contradicciones internas, puede ser, que hay movimientos que llevan todo esto a una radicalización extrema y que, por ejemplo, se malentiende. Cuando tú estás diciendo muerte al macho, no estás diciendo que mate a Simantra ahorita porque es hombre, es muerte a las actitudes machistas que se toman, ¿no? Entonces, esta lucha tendría que venir solo de colectivos feministas, de mujeres o de todas, de todes, ¿no? De quién tenía que todas venir. las personas podemos utilizarlo para no desdoblar. Todas las personas, perfecto, claro que sí. Sí, bueno, pues mira, primero quiero decirte que muchas de estas actitudes radicales a veces son más bien casos anecdóticos, ¿no? O sea, habrá que darnos cuenta que esas mujeres que a veces utilizan, bueno, no te comillas, perdón, esas mujeres que a veces las personas que utilizan para criticar al feminismo, es decir, si alguna chica hizo algo que se sale un poco, que se sale, son casos aislados, son casos anecdóticos, ¿no? El movimiento generalizado tiene tiene mucho más y cosas también hay buenas. que reconocer que hay diferentes tipos de feminismos, o sea, hay muchos tipos de feminismos, claro que está el feminismo radical, pero también hay toda una gama de feminismos, así como hay una gama de personas que nos sentimos identificadas con ciertos valores, ¿no? Ahora otra cosa que quería decir es que muchas veces las personas se sienten con esta autoridad para atacar, porque el lenguaje es inherente a todos. El lenguaje es algo de todos y de todes, de todas. Ahora sí que literal, es que lo mamas, desde que eres un bebé lo traes en tu código. Entonces, pareciera que algo que es tan nuestro, y de repente llega alguien y te dice que lo que estás diciendo no está tan bien, que tendrías que decirle, exacto, no te metas con mi lenguaje. ¿Por qué tanta resistencia? O sea, ¿por qué tanta resistencia al lenguaje incluyente? Entonces, en respuesta a tu pregunta, yo creo que sí, o sea, es una lucha de todos, ¿no? Es una lucha de las personas o de todos personas. Los seres humanos, podría aplicarse. Sí. Otra de las, no sé, esta idea de la economía del lenguaje, por eso quizá
Sí, lo que pasa es que mucho de los argumentos en contra del lenguaje incluyente, principalmente la RAE, es que el lenguaje busca economizar la manera en la que te comunicas. Entonces, al momento en el que tú utilizas lenguaje incluyente, pues no es necesario decir todas y todos, porque el todos ya incluye a todas las personas. Y realmente no es así. Como yo ya lo decía, el lenguaje se pensó en género masculino porque eran las personas que estaban ocupando realmente esos espacios de poder. Como todo, política, comunidad científica, etcétera, ¿no? Sí. Pero yo creo que, o sea, bueno, yo prefiero ir en contra de economizar el lenguaje. Además, no siempre, o sea, sí pueden alargarse los textos, sí puede alargarse la manera en que nos comunicamos, pero yo prefiero eso para incluir a todas las personas que economizar mi lenguaje y discriminar e invisibilizar. Eso para mí es inadmisible. Podríamos tomar eso como tu conclusión, Tania, ¿te parece? Porque se nos está agotando el tiempo, lamentablemente. Sí, me entra una rápida consideración final para las personas que están viendo este tema. Bueno, que estés de acuerdo o no estés de acuerdo con el lenguaje incluyente o inclusivo, creo que es importante, es necesario y es pertinente reflexionar acerca del lenguaje, es decir, acerca de lo que estás diciendo. ¿Estés de acuerdo o no estés de acuerdo? ¿Lo uses o no lo uses? Hay que reflexionar sobre lo que estás diciendo. ¿Por qué? Porque el lenguaje es la herramienta que tenemos para entender el mundo. Entonces, reflexionar sobre lo que estamos diciendo es también reflexionar sobre nuestro mundo. Claro que sí. ¿Algún último comentario que quisieras hacer? Pues a mí me gustaría decirles que apostemos por el lenguaje incluyente, que nos obliguemos a pensar, a buscar nuevas maneras de comunicarnos, que no es que nos quitemos esos mitos, no es hablar con E, no es hablar con X, no es hablar con el arroba, es aprender a comunicarnos y sentir incluidas a todas las personas a las que dirigimos un mensaje. No siempre son hombres, no siempre son solo mujeres, pero hay que apostar por este lenguaje incluyente porque en la medida en la que reconozcamos los derechos de todas las personas, el lenguaje incluyente no nos va a ser incómodo, de verdad. Y además va a ser, como antes lo mencionabas, algo de muchas cosas más que pueden cambiar en la sociedad, desde actitudes entre mujeres, entre hombres y entre la diversidad que nos acompaña en este cambio histórico. Y pues el lenguaje va a ser nada más la manera de expresarnos y de afianzar un movimiento que lo único que busca es que vivamos bien, ¿no? Y sin nada más. Chicos, les agradezco de verdad demasiado todo lo que me comparten. Simandra, Tania, muchas gracias. Gracias al público. Les pido un aplauso porque ese tema salió muy, 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 muy padre. Gracias. Pues finalmente esa es la invitación. Ustedes en redes sociales, si quieren, mándenlo a mi Twitter o al de TV UNAM, díganos qué piensan del lenguaje inclusivo, pero solo si vieron el programa. Si no, pues se ahorran sus comentarios y que mejor los piensen, ¿no? Muchas gracias y un especial saludo a Arely Gutiérrez, amiga, muchas gracias por ver el programa y porque nos hizo la recomendación. A Bárbara Torres también por la recomendación con Tania y nos vemos en el siguiente Tonsque. Muchas gracias. Gracias. Ay, no, gracias a usted.